Buenas tardes, mi nombre es Dora Isabel Gil y el trabajo que voy a presentarle hoy es el resultado de varios días de investigación, de salidas a campo, de conversaciones que me marcaron profundamente y de muchas horas intentando entender un problema que, en mi opinión, es uno de los más importantes y menos visibles que enfrenta la pequeña minería colombiana. El título de esta investigación es El activo contable de hoy, el pasivo ambiental del mañana. Y con eso lo que quiero decirle es algo muy concreto, y es que las empresas mineras de Marmato están tomando decisiones económicas que parecen racionales en el corto plazo, pero que están construyendo una deuda invisible, una deuda con sus trabajadores, con la ley y con su propio futuro financiero. Esa deuda tiene nombre en contabilidad y se llama pasivo oculto. Y hoy les voy a demostrar que con datos reales y con las palabras de quienes viven esto todos los días, por qué es tan importante. ¿De qué trata esta investigación? Esta investigación tiene tres preguntas centrales. ¿Qué están omitiendo las empresas mineras de Marmato en la gestión de la salud de sus trabajadores? ¿Cuánto cuestan pesos colombianos reales? ¿Y por qué eso no aparece en sus estados financieros? Para responder estas preguntas combiné dos tipos de evidencia. Entrevistas de campo fueron 10 conversaciones con personas que viven esto por dentro. Un análisis cuantitativo basado en la normativa colombiana vigente, con valores expresados en VT 2026 y pesos del año 2026 según la DIAN. El resultado es una investigación que no busca señalar con el dedo a nadie en particular. Busca hacer visible lo que la contabilidad tradicional no está viendo, porque un problema que no se mide no se puede solucionar. Antes de los datos, necesito que me acompañe por un momento a Marmato. Y es que Marmato es un municipio de Caldas con más de 450 años de tradición minera, con una población de alrededor de 9.300 habitantes. Un lugar donde la minería no es un trabajo, es la identidad del pueblo. Hay más de 500 minas activas y la mayoría son pequeñas, familiares o informales en distintos grados. Y cuando uno llega aquí, lo primero que nota es que todos saben qué es la silicosis. Los trabajadores la conocen, los supervisores también, incluso los directivos. Pero saberlo no ha sido suficiente para prevenirlo. Y esa paradoja, esa distancia entre el conocimiento y la acción es exactamente el corazón de esta investigación. Le explico cómo trabajé esto y por qué la metodología importa para entender el valor de los resultados. Esta es una investigación de enfoque mixto. ¿Eso qué significa? Significa que combina lo cualitativo con lo cuantitativo, pero de manera deliberada y delimitada. El componente cualitativo responde a la primera pregunta: ¿qué está pasando realmente? Para eso realicé 10 entrevistas semiestructuradas a actores clave: mineros, trabajadores, supervisores, dos profesionales del sistema de gestión, eh, auxiliar de SCT, un directivo propietario, dos auxiliares administrativos y la hija de un minero enfermo de silicosis. Cada entrevista duró entre 30 y 50 minutos. Se realizaron en espacios propios de los entrevistados, como minas, oficinas, y en el caso de la hija, en su casa, donde me contaba la historia de su padre, un hombre que dedicó décadas a la minería y que hoy apenas puede caminar sin ahogarse. Por otro lado, el componente cuantitativo no responde a la segunda pregunta, y es ¿cuánto cuesta? Para esto trabajé con fuentes normativas: el decreto 472 del 2015, el decreto 1072 del mismo año, la ley 1562 del 2012 y el caso Cerrijón como precedente documentado. Todos estos valores actualizados a VT 2026. La tercera pregunta, y es la parte contable, la respondo a través del marco de la NIC 19 y la NIC 37. Ahora voy a hablarle de tres hallazgos principales, y para eso voy a dejar que hablen primero las personas que entrevisté. La primera omisión: exámenes médico-ocupacionales. Cuando le pregunté al trabajador número 2, un trabajador de la mina, si le habían hecho exámenes médicos al ingresar, él me respondió: no me acuerdo, hace como 4 años. 4 años de trabajo sin recordar un solo examen médico ocupacional. En cambio, el encargado del sistema de gestión de la empresa, SCT2, confirmó exactamente eso. Actualmente no se cumple con este requisito. Las empresas hacen los exámenes solo cuando los exige la ARL o la Agencia Nacional de Minería. ¿Y esto qué es? Esto es una violación directa a la resolución 2346 del 2007, que obliga a realizarlos al ingreso, periódico y de retiro. Y es que sin examen de retiro no hay prueba de origen laboral, no hay prueba de la enfermedad, y sin esa prueba la ARL no califica, y si la ARL no califica, la familia paga. La segunda omisión es el uso de EPP sin supervisión real. ¿Cómo así? Y es que el decreto 1072 no dice que el empleador debe entregar el elemento de protección personal, dice que debe garantizar su uso, y esa palabra garantizar marca la diferencia. El directivo de la empresa nos dijo, y abro comillas: el encargado de la mina los mantiene pendientes, aunque a veces se les sale de las manos, solo mientras los ve. Tendría que contratar una persona para cada uno que los vigile y los obligue. Y es que esto no es garantizar, eso es delegar sin verificar. Y en minería de sílice, un trabajador que respira sin protección adecuada hoy tendrá silicosis en 10 o 15 años. Por su parte, el subreporte a la ARL fue el que más me impactó,
porque le pregunté a la administradora, o sea, a la auxiliar administrativa encargada de los reportes, cuáles enfermedades había reportado la ARL en los últimos 2 años. Y su respuesta fue, abro comillas, hasta la fecha, ninguno, cierro comillas. Ninguno, o sea, cero. Cero reportes en 2 años de gestión, en una zona donde la silicosis es endémica. Y cuando contrastamos esto con el testimonio del trabajador número 1, quien confirmó conocer compañeros que murieron por la enfermedad laboral, y con el supervisor, quien admitió conocer casos en la empresa, la discrepancia es imposible de ignorar. Ahora pasemos al componente cuantitativo, porque estas omisiones no son solo una falla moral, son un riesgo financiero concreto, medible y con valores exactos en la normatividad colombiana. Para esto construí una matriz de sanciones por omisión en SST. Los valores están calculados en la VT 2026 que fijó la DIAN en diciembre del 2025. Lo comparé con la utilidad anual promedio estimada de 50 millones de pesos. Esto para una empresa minera pequeña en Marmato. ¿Por qué ese valor? Porque es una referencia razonable para una operación de pequeña escala en la zona. Y es que miremos los números. No realizar exámenes médico-ocupacionales entre 10 millones y medio y 35 millones de pesos. ¿Eso qué nos representa? Nos representa entre el 16 y el 35% de la utilidad anual. Perdón, el 55% de la utilidad anual. En el escenario máximo, es más de la mitad de las ganancias de un año, los que serían en una sola multa. Reportar enfermedad laboral a tiempo, entre 28 millones y 68 millones de pesos, o sea, entre el 58 al 138% de la utilidad anual. En el máximo de esa multa ya supera lo que la empresa gana en todo el año. Y no afiliar a los trabajadores a la ARL, hasta 1.750 millones de pesos. Eso es del 3.500% de la utilidad anual. O sea, 35 años de utilidad en una sola multa. Y aquí está el precedente que hace esto absolutamente real. Y es que en el 2025 el Ministerio de Trabajo impuso una multa de 500 millones de pesos a Cerrejón por reportar tardíamente 29 enfermedades laborales. Y es que el Ministerio calificó este patrón como un actuar descuidado. Una multa equivalente así en Marmato no sería solamente difícil de pagar, sería como el cierre inmediato de esa empresa. Entonces, el propio directivo de Marmato, cuando le pregunté si podía pagar una multa de ese tamaño, respondió, abro comillas, como mediana empresa estaríamos en una situación económica muy difícil. De pronto sí, pero sería muy difícil. Él sabe que es una amenaza real. El problema es que no está actuando como si lo supiera. Este gráfico lo hice visualmente. Las barras azules son el escenario mínimo, las moradas el máximo. Y lo que ven es que incluso en el escenario más favorable para la empresa, las multas por no reportar una sola enfermedad laboral ya comprometen más de la mitad de la utilidad anual. Y la columna de no afiliación a la ARL no aparece en la misma escala que las demás porque está 3.500% por encima y esto es literalmente incomparable. Este no es un gráfico de miedo, es un gráfico de realidad. La prevención no es su gasto, es la única manera en que estas empresas sobrevivan financieramente. Ahora quiero que escuchen 4 testimonios que para mí sintetizan toda la investigación. El encargado del sistema de seguridad y salud en el trabajo nos dice, abro comillas, se desconoce el porcentaje, pero por la exposición en niveles de polvo se espera que en un periodo de 10 a 15 años se vea incrementado el número de casos, ya que los controles técnicos no son eficaces. Este profesional sabe con precisión técnica lo que va a pasar, proyecta un aumento de silicosis en los próximos años y sin embargo las mediciones que hizo no se tradujeron en acción. Por su parte, el directivo propietario de la empresa, abro comillas, dice, prevenir es cuidar el bolsillo. Más adelante le sale muchísimo más caro, algo que pudo haberse evitado. Nadie puede decirlo mejor que él, pero sus prácticas contradicen este discurso. Los exámenes incompletos, el EPP sin supervisión, los reportes ausentes, ¿qué nos dicen? Todo lo contrario. Y es que esta brecha, lo que dice, es una brecha entre lo que se dice y lo que se hace, tiene un nombre en psicología y es disonancia cognitiva y tiene un costo contable que no aparece en ningún balance. Por su parte, la hija del minero con neumoconiosis nos dice, abro comillas, ni la ARL ni la empresa ha cubierto ninguno de sus gastos. Todo ha sido con la EPS, que hemos gastado entre 3 y 4 millones de pesos de nuestro bolsillo. Cierro comillas. Su padre lleva más de 9 años esperando que se califique el origen laboral de su enfermedad. 9 años. 9 años y sigue trabajando porque si no va, le descuentan el día. Sigue en la mina porque no tiene otra alternativa. Es que los costos que la empresa no registra en sus libros, alguien los está pagando y en este caso ese alguien es esa familia. Por su parte, la auxiliar administrativa nos dice que hasta la fecha ninguno, porque en ningún momento se ha presentado una enfermedad reportada en estos 2 años. Eso nos dice que cero, pero ¿qué pasa? Mientras que el trabajador número 1 nos confirma muertes,
el supervisor de la empresa confirma casos. Entonces, el sistema de reporte está completamente desconectado de la realidad de la salud de los trabajadores. Y ahora llegamos al núcleo contable de esta investigación. Un pasivo oculto es una obligación presente derivada de un hecho pasado, que no ha sido reconocido en los estados financieros porque su magnitud o probabilidad no se ha estimado correctamente. Y es que en Marmato identifiqué 3 capas de pasivos ocultos en formación. El primero, indemnizaciones futuras por silicosis. Los trabajadores están siendo expuestos a sílice hoy. La silicosis tiene una latencia entre de 10 a 15 años y como lo proyectó con claridad el encargado del sistema de gestión número 1, cada diagnosticado puede traducirse en una indemnización por incapacidad permanente superior a 200 millones de pesos o por una pensión vitalicia, una pensión de invalidez vitalicia. Y esa obligación ya existe, aunque el diagnóstico no haya llegado todavía. La norma aplicable es la NIC 19, beneficios ampliados. ¿Por qué? Porque esta nos exige reconocer la provisión cuando el diagnóstico se confirma en el origen laboral. La número 2, multas por subreporte o extemporaneidad. La administrativa número 2 reporta 0 casos en enfermedades en 2 años. Y si el Ministerio de Trabajo inspecciona, el presidente de Sarrejón muestra lo que hace, las multas acumuladas pueden superar cualquier capacidad de pago. Entonces, en este caso, la norma aplicable es la NIC 37, provisiones y pasivos contingentes. ¿Qué nos exige? Reconocer una provisión cuando la sanción es probable y estimable. Y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en su concepto 2025-081, es explícito. Los litigios laborales probables deben revelarse. Y la número 3 es el sobrecosto en cotización de ARL. El subreporte mantiene oficialmente una baja cotización a la ARL, pero cuando los casos emerjan por denuncias de trabajadores o fiscalización, la ARL puede recalcular esa siniestralidad y exigir las diferencias acumuladas de varios años. Y para una empresa con 20 trabajadores, ese pasivo acumulado podría superar los 160 millones de pesos. Entonces, ninguna de estas 3 capas aparece en los estados financieros de las empresas entrevistadas. Sus balances seguramente muestran utilidades que en términos reales no deberían distribuirse. Entonces, esta investigación no termina en el diagnóstico, termina en propuestas concretas, porque el carácter de este trabajo es preventivo, no solamente crítico. Para los contadores y revisores fiscales, debemos tener la obligación de verificar anualmente el cumplimiento de exámenes médicos y reportes a la ARL. Si hay trabajadores diagnosticados con enfermedades laborales, debemos exigir la provisión en la NIC 19 y si hay omisiones que configuran multas probables, deben provisionarse en la NIC 37 o revelarse como un contingente. Es que no hacerlo no solo es una falla técnica, es una vulneración legal propia. Para los administradores de las pequeñas empresas mineras, la prevención cuesta menos de lo que creen. Implementar un programa de exámenes médicos semestrales para 20 trabajadores cuesta alrededor de 6 millones de pesos al año. Un IPP certificado completo por trabajador cuesta unos 400.000 pesos. El costo total de prevenir las 4 omisiones identificadas es aproximadamente de 19 millones de pesos al año. Y el costo de no prevenirlas puede ser de 500 millones de pesos o más. Entonces el factor de riesgo es del 18-1 como mínimo. Pues, además, es necesario aumentar la frecuencia de inspecciones en Marmato, integrar los registros de salud laboral con las bases de datos de la UGGP y la DIAN, diseñar programas de acompañamiento para la formalización minera que incluyan asesoría en SST y contabilidad, y crear sistemas de alerta temprana, porque empresa que no registra ningún reporte de enfermedad laboral en periodos prolongados es muy extraño. Y permítame resumir lo que encontré en un par de conclusiones. La primera es que las omisiones no son accidentales, responden a una estructura de incentivos desalineados. El ahorro inmediato es visible y tangible, y la multa o la indemnización futura parece lejana e incierta, pero la baja fiscalización refuerza ese cálculo. Los estados financieros de las empresas mineras de Marmato no reflejan la realidad económica. Al ignorar la NIC 37 y 19, muestran utilidades en términos reales que no deberían distribuirse. Y los costos de la silicosis que se externalizan. La familia termina pagando lo que debería pagar la empresa o la ARL. Entonces, cuando hay estos errores, los paga la sociedad en forma de trabajadores inhabilitados que no tendrían una pensión adecuada. Ninguno de esos costos aparece en los libros de la empresa. Y la paradoja central de esta investigación, el directivo que afirma que prevenir es inversión, pero no previene. Esa brecha entre el discurso y la práctica es el pasivo más peligroso de todos, porque revela revela que el problema no es de información, sino de estructura. Entonces, el carácter preventivo de esta investigación
Es que yo no vine a condenar, vine a hacer visible lo invisible para que contadores, revisores y entidades de control y hasta los propios empresarios actúen antes de que llegue la multa, la demanda o peor aún, la muerte de un trabajador que podría haberse evitado. Y quiero cerrar con algo que me dijo el profesional de seguridad y salud en el trabajo. Y es que cuando le pregunté que si la prevención era vista como inversión por los dueños, me dijo que era vista como gasto, porque mientras no estén las fiscalizaciones y las auditorías con jurisdicción, seguirán viéndolo como un gasto. Y eso me dice dos cosas. La primera es que el sistema actual no genera los incentivos correctos para proteger a los trabajadores. Y la segunda es que cuando llegue la fiscalización, porque muy seguramente llegará como llegó en Cerrejón, no habrá tiempo de reaccionar. Entonces, un trabajador minero respira polvo de silicio hoy, ¿cierto? Y en 10 años ese polvo se convertirá en fibrosis, y en 15 años en incapacidad y en 20 quizás en muerte. Y en algún punto de ese camino habrá una multa, una demanda o un cierre de una empresa que alguien pudo haber evitado con 19 millones de pesos al año. Por eso es que el activo contable de hoy es el pasivo económico y humano del mañana. Y esto no es el solo título de esta investigación, es una advertencia que espero llegue a quienes la necesitan escuchar. Muchas gracias.